Estamos en pelota y estamos hablando del potencial de nuestros chicos, de nuestros peloteros. No tienes que agregar nada más. Sabemos. Seguimos acá en la plaza, es 7:41 minutos en la mañana y de béisbol y demás preocupaciones, pues nos vamos con... a don Cándido mucha gente lo conoce, porque Cándido de una u otra manera siempre trata de aportar respecto a la sociedad que somos, a la sociedad que queremos, da su mirada. Don Cándido es sociólogo, es también docente universitario, articulista de manera recurrente. Cándido Mercedes, bienvenido a la plaza. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, antes de empezar la entrevista, yo le preguntaba. ¿Tú le hiciste una entrevista? No, porque a mí me da mucha curiosidad que tendemos a decir que la juventud está perdida. ¿La juventud dominicana está perdida o simplemente nosotros estamos envejeciendo y empezamos a ver esos cambios y no nos recordamos que también en su momento nuestra música era criticada por nuestros padres, nuestros gustos eran criticados, también salíamos, también brincábamos, también teníamos acciones impulsivas? ¿Hasta qué punto es objetiva, es correcta esta valoración? Eso yo lo llamo la nostalgia del pasado. Cada generación trata de decir que su generación era la mejor. Porque antes. Pero la verdad es que científicamente no es así. Cada generación va superando a la anterior. ¡Wow! Porque el proceso evolutivo de la humanidad es una acumulación de conocimiento. Pero ahora nadie lee, la gente está en internet. Pero como quiera. Nuestra generación, esta generación cristal es lo mejor de todas las generaciones. Pero mire que incluso hasta usted le llama generación cristal. ¿Cómo es posible que esta generación de los muchachos con el pantalón aquí abajo, el vapeo, la clineja, sea mejor que la generación suya, por ejemplo? Eran patriotas. No en ese sentido, tiene que ver la cosa global, tú nada más estás viendo eso. Pero, por ejemplo, yo tengo una nieta que tengo que llamarla huyendo porque llevo 20 páginas y de buenas a primeras se me escaparon. Sí. Es más, Sofía, ven. Y se fue el artículo. Pero casi con una crisis, que me voy a morir. Sí. Ven, abuelito, quítate. Ya, en 2 clics. ¡Sas! Hace mal. Esa generación, yo tuve que ir a un instituto a aprender computadora. Esa generación nace sabiendo. ¿Por qué? Porque cada generación es un producto social. Cada generación es producto de una época. El ser humano está condicionado por lo biológico, lo económico, lo institucional, lo político, lo social, lo cultural. Entonces, todo eso te va condicionando. Entonces, mi hijo, la generación de mi hijo, tal vez todavía mi hijo no me ha superado, suponte. El deseo de todo padre que lo supere. Pero él como generación supera la mía. Ahora, todos tenemos fortalezas y debilidades. La mayoría de nosotros los seres humanos nos enfocamos, sobre todo ustedes los dominicanos, se enfocan nada más en las debilidades y no en la fortaleza de cada generación. Yo soy, como le decía ella, generación baby boom. Lo que nacimos, Danilo Medina, Leonel Fernández, toda esa gente que nació en los 50, hasta el 60, 65. Después viene la generación X. Entonces la generación X supera esa, porque cada generación tiene un desafío. Es como un presidente. Un presidente puede hacer lo más grande que haga, pero si no asumió el desafío de su época, la historia no lo recoge. Pero mira, hizo esto, pero ese no era su desafío. Por eso la clave, el clic fundamental, es averiguar cuál es su desafío en ese momento. Y ustedes miran, Cándido, ponte un ejemplo. Juan Bosch duró 7 meses. Y está en la historia como si Bosch duró 100 años gobernando. Fue 7 meses. Ahora, esa constitución y decir, en mi gobierno no perecerá la libertad, y ni robé ni maté, ya lo puso en la historia. Antonio Guzmán, si tú quieres, casi no hizo nada en esos 4 años. Pero ¿qué digo? Libertad para los presos políticos y el retorno de los exiliados. Ese era el desafío de su época. Sí, y lo hizo y quitó a todos los militares. Entonces, cada generación tiene un desafío. ¿Cuáles son los de esta época? Es una generación, fíjate como le dicen, de cristal y de milenia, por ejemplo.
Ahí ustedes oyen hablando y que de la cesantía y todo eso. Eso es un populismo nostálgico. El desafío es que no son como nosotros. Para nosotros era, ay, ahí trabajó mi papá y mi abuelo, y yo tengo 40 años trabajando ahí. Esta generación no. Esta generación te llega aquí, y si a los 6 meses ve que ya aprendió, o no lo promueven, se va. Se va. Y lo llaman inestables. Y le llaman a ustedes inestables. Y ñoño, que no duran. Pero Exacto. ¿cuál sería entonces, retomando la pregunta de Yasmín, el reto en conjunto, no solo visualizándolo desde las estructuras de gobierno, sino hasta en la familia? O sea, ¿cómo no morir en el intento y lograr que de verdad nuestros hijos e hijas nos superen? Alguien a mí ayer me mandó un video de una reunión de jovencitas en un parque en el sur, hablando de sexo de una manera, como dicen, desparpajada. Es una cosa, wow. Bueno, entonces aquí me lo mandó, me dijo, ¿y tú no vas a decir nada de eso? Entonces yo le compartí a esa persona las palabras del llamado Piquito de Oro de Villa Altagracia, cuando el muchachito, terminando el discurso del presidente, lo evaluó con mucha locuacidad, con mucha... Entonces yo dije, sí, eso ocurre, lo de las chicas del sur. Pero esto también ocurre. Me dijo, ay, que no había... Digo yo, pero está ocurriendo. Exacto. Está ocurriendo. Mira, lo que pasa, yo le decía a Heli, nosotros hemos desarrollado mucho la cultura de la quejumbre. Y creemos que noticia nada más es cosa negativa. Y yo le decía, yo nunca he visto un periodista haciendo un reportaje en el malecón. En el malecón desde los viernes, tú tienes que durar media hora, 1 hora para cruzar 20 metros. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Es que hay cientos y miles de gente compartiendo, tomando. Y no pasa nada. Pero el día que no dos pasa personas... nada violento. El día que 2 personas, como dicen en el lenguaje del pueblo, se emburujen, ahí van a haber cientos de periodistas. Pero no van a ver la interrelación y la nobleza del pueblo dominicano. Tú verás mañana es un toque de queda en República Dominicana con que le ganemos a Venezuela. Que de hecho ese partido y otros, pero ese, justo en el malecón, sirva el aviso, justo en el malecón van a poner pantallas, la alcaldía va a colocar pantallas. Exacto. Para que la gente lo vea. Entonces, también tenemos que buscar, ¿por qué sucede eso, Cándido, Mercedes? Preguntarán ustedes. Nosotros, en el siglo XXI, tenemos mucho boceto de sociedad tradicional. Tenemos elementos de sociedad moderna y elementos de sociedad posmoderna. Nosotros llegamos a la sociedad moderna y posmoderna sin haber cerrado todos los hoyos de la sociedad tradicional. Entonces hay secuelas. ¿Me entiendes? Aquí se y entonces hemos asumido lo peor de la sociedad tradicional, lo peor de la sociedad moderna y lo peor de la sociedad. Pues entonces no es que somos tan pesimistas, don Cándido, es que hay una unificación. Claro, hay elementos, porque al mismo tiempo la democracia en toda parte del mundo significa mayor avance, pero también trae consigo mayor degradación. Tú te encuentras hoy que un estudiante golpea a un profesor. Sí. Eso era inaudito hace 30, 40 años. Para que ustedes entiendan. Si ustedes entran al portal del Ministerio de Educación, hay un área de orientación profesional donde se ve toda la violencia que hay en la escuela dominicana. Pero eso no se ha dicho. Pero, ¿qué está pasando? Que los adolescentes están reproduciendo su clima social en las escuelas. Llevan a las escuelas su modus vivendi y su modus operandi. Como decían Mao Zedong, no hay cosa buena que no traiga consigo algo malo. En ese contexto, don Cándido, y usted, y coincido, cuando dice, espérate, no tenemos una peor sociedad. Tenemos una sociedad con retos, pero definitivamente que ha superado a las anteriores. Y se lo pregunto porque usted estaba acá y vio el video que proyectamos respecto a la construcción de la parte baja del metro, de las aceras, de los contenes, de la calle, de la vía. Entonces tú dices, en pleno 2026, con una inversión importante, con profesionales del sector construcción, eso se hace. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad pensante, la sociedad académica, la sociedad organizada, la sociedad profesional
apuesta también a ese tipo de resultados. ¿Cómo interpretar eso? Porque hoy pusimos el metro, pero en muchas esferas ocurre lo mismo. Hay una parte significativa de la sociedad dominicana que, como decía Humberto Eco, apocalíptico e integrado. Aquí hay 56 universidades. Tú la ves manifestándose con los problemas de la sociedad. Eso que ustedes están diciendo, debió decirle 5 o 6 universidades que dan ingeniería, que imparten la ingeniería. Tener un observatorio. Tener un observatorio y todo. Nada más es produciendo profesionales. Pero las universidades, una de sus claves es la extensión y la investigación. Todas tienen esos 3 pilares. Pero en el fondo lo que dan es docencia. ¿Usted cree que hemos dejado de lado entonces las habilidades blandas como tal? Sobre todo esta generación. Sí. El gran desafío son las habilidades blandas hoy en día. En República Dominicana es muy exigua porque el sistema educativo no nos ayuda desde pequeño a gestionar los conflictos, a trabajar en equipo, a comunicación asertiva, a la empatía, la resiliencia. Todo eso son elementos. Entonces, ¿cómo pudiera eso afectarnos en el transcurrir de los años como sociedad para determinar qué tipo de sociedad entonces vamos a terminar siendo? Nos afecta, pero al mismo tiempo ya la gente está despertando, porque el futuro de la empleabilidad atraviesa denudadamente por las habilidades blandas, por la inteligencia emocional y la inteligencia social. Por ejemplo, la señora Cabrera puede ser el non plus ultra en lo que se llama habilidades técnicas, pero las habilidades técnicas solo te permiten con ese currículum entrar al puesto de trabajo, pero no te garantiza seguir promoviéndote, ni seguir aumentándote el salario, porque ella no sabe trabajar en equipo, ella no se sabe comunicar. Es conflictiva. No sabe gestionar los conflictos. Es una personalidad, tiene una personalidad como Donald Trump, ¿verdad? Ríspida, impresentable. Y entonces la gente, fíjate que hoy el mundo está peor que hace 1 año y 2 meses por ese liderazgo. Don Cándido, en relación al liderazgo de Donald Trump y la influencia en República Dominicana, antes el país estaba polarizado y veíamos muchas personas con la bandera de izquierda, incluso en los barrios, esa lucha. ¿Por qué se ha debilitado la izquierda en República Dominicana y cómo se vive como ciudadanos estos conflictos internacionales? ¿Somos apáticos? ¿Somos sensibles? ¿En eso ha influido la globalización, el Internet? Vamos a hacer una cosa, porque yo todo lo negocio. Ustedes tienen ahí abajo un señor que acaba de escribir un libro muy interesante, La izquierda vista por sí misma, el director y acento, Fausto Rosario. Está interesantísimo ese libro. Mira qué es lo que pasa. En la izquierda comenzaron a ver hacia afuera y no mirar hacia adentro. Influencia cubana, influencia china, influencia soviética. O sea, y entonces se dividieron. Y en República Dominicana uno de los grandes males es que queremos ser cabeza de ratón y no cola de león. Fíjate que todos los partidos en República Dominicana, de derecha, de centro derecha y de izquierda, se dividen. Y entonces cada uno forma su propio partido, pero después tú lo ves juntos en una misma mesa. O sea, porque el problema es el protagonismo. Uno de los problemas de la sociedad dominicana es eso, y no el trabajo en equipo y no el proyecto de nación. Con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, es que la mayoría de los dominicanos, desgraciadamente, lo ven como que está tan lejos y sin embargo ya no se está afectando. Si ustedes buscan en el presupuesto del 2026, ¿cómo estaba el petróleo? Consignado, $47. Si esa invasión por los aires de Estados Unidos e Israel sigue con el tiempo, obviamente que nos va a afectar significativamente, porque nada más no es el petróleo. Es que al estar cerrado el estrecho de Hormuz, significa que el barco que pasaba por ahí en 10 minutos, ahora tiene que dar una vuelta de 5 horas. Los fletes. Una ralentización de todo. O sea que el turismo se afecta también bastante. Porque ahora en febrero, porque fue el sábado, es una semana que tiene esa invasión por los aires. Pero el problema es grave porque esa agenda de invasión a Irán
no es una agenda norteamericana, es una agenda de Israel. O sea, cómo el presidente del país más poderoso del mundo, la agenda de Netanyahu. ¿Usted cree que Netanyahu sí. tiene tanta capacidad para influir en Trump? Exacto, sí, porque acuérdate que Trump, el ego lo sobredimensiona y entonces hay una sobreactuación. Pero ya se sabe, hasta en Estados Unidos, que eso fue producto de cómo influenció Netanyahu. Pero hay una situación. Mantenemos la guerra en Ucrania, que el propio Trump dijo, esto se acaba pronto. La guerra con Irán, de manera indirecta, favorece al opositor estadounidense en Ucrania, que es Rusia, por el tema del petróleo. Exacto. Indirectamente lo fortalece. Entonces, si Rusia se fortalece, pues tú estás fortaleciendo a tu rival. Pero a eso se suma la situación en Venezuela, de la manera como fue extraída su presidente y cómo ha seguido el ritmo de Venezuela. El gobierno de Venezuela es un títere de Estados Unidos al presente. Cuba está asfixiada a un nivel extremo. Entonces, uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Esperar que terminen los 4 años de Trump? ¿O qué? Y República Dominicana siempre ha sido pro Estados Unidos, pero eso lo ha manejado. Bueno, somos pro Estados Unidos, pero bueno, seguimos, tenemos relaciones con China, con Cuba en su momento, que las aperturó Joaquín Balaguer, pero ahora es muy Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos. Entonces, ¿qué lectura hace de todo esto? Fíjense, acuérdense que el presidente de República Dominicana es de centro derecha. Sí, pero parecería no queremos más ubicar derecha todavía. Entonces, él ha visto bien en Estados Unidos y él ve también bien a Donald Trump. Fíjense, también, desde el punto de vista pragmático, Estados Unidos representa el 83% de las remesas que llegan aquí. De los 3 millones de dominicanos que hay fuera del país, 90% está en Estados Unidos. El 53% de los turistas que llegan aquí son norteamericanos. Y las inversiones extranjeras de los 5.200 millones, más del 60% es gringa. O sea, tú echas un desafío con esa potencia y con la psicología personal de una persona que yo, sin ser psiquiatra y sin haberlo evaluado, creo que tiene 4 trastornos de personalidad. Es difícil, sí. Él es antisocial, él es obsesivo compulsivo, él es histriónico, él es narcisista, sin contar que es mitómano y megalómano. Y no va a aprender el mal español. Él no va a aprender pero eso. Nada más con eso usted tiene que decir. Y miren, y eso sociológicamente, ¿cómo eso impacta? Miren que lo que pasa es que la gente no está entendiendo. Irán es uno de los países, el imperio persa más antiguo de la humanidad. Más antiguo de la humanidad. Con un dominio de la ciencia, de la matemática, del ajedrez y todo eso. Los chinos también. O sea, Estados Unidos se está peleando con 2 de los países más antiguos de la humanidad. Pero entonces tú tienes que ver lo que se llama la cultura de un pueblo. Irán tiene desde el 1979 un estado teocrático. Nada más hay 2 estados teocráticos, el Vaticano e Irán. Pero en el 1953 Estados Unidos, conjuntamente con Inglaterra, tumbaron a un presidente democrático. Atiendan eso. Tumbaron a un presidente democrático y pusieron al Shah Reza Paleva. Oigan cómo es. Llega Khomeini desde Francia en el 79, pero en el 80 Estados Unidos construyó un monstruo llamado Saddam Hussein para que invadiera Irán. Y en 8 años Saddam Hussein metió bomba química en Irán. Irán nunca le respondió. Con mucho esfuerzo, pero lo hizo. Ve, todo eso. Entonces, Irán ve como el diablo a Occidente. Que la realpolitik se puede decir. ¿Me entiende? Entonces la gente... Entonces, eso de que ustedes van a tener que rendirse incondicionalmente, no entienden la cultura de lo que... Mira, eso de Irán, eso es peligroso, porque una muerte de ellos no son como nosotros. A mí me dicen yo tengo que matar a Helen, pero que tengo probabilidades de que me voy a morir. Si me dicen que tengo probabilidades de que me voy a morir, no la mato. Ellos no, porque ellos creen que van ¿a dónde? Al cielo. Y van a resucitar con 7 vírgenes. ¿Me entiendes? O sea,
Tú tienes que tomar eso en cuenta. Están cohesionados como sociedad, a pesar de que hay resistencia, de Pero opresión. es que ya ellos tenían, Yameni tenía 8 sucesores y han descentralizado todo el aparato militar. Ese es un país con 100 millones de habitantes. Pero Trump dice que ya no tienen nada, que no tienen armada, que no tienen aviación, que no tienen nada. 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Dificilísimo de tú entrar. Sí. El más difícil y el más grande de todo eso. ¿Y qué estrategia han asumido? Ustedes saben que los países árabes hicieron en los años 70 con Estados Unidos un acuerdo. Tú me das estabilidad militar y nosotros te damos estabilidad económica y nosotros te compramos. Y ahí comenzó lo que llama el petrodólares. Y ahí comenzó Estados Unidos. Entonces, ¿cómo entiende usted, de acuerdo a esos planteamientos que hace, que me parecen correctos, la cultura o la orientación del propio Donald Trump y de los iraníes, cómo entonces pudiera esto terminar? Lo primero es... Perdón, lo digo porque usted dice los iraníes son personas que culturalmente no se rinden. Para ellos irse a la guerra, morirse en ella, o sea, es parte de su propósito en la tierra. Pero Donald Trump es obstinado, si se pudiera decir, y dice que va ganando y que casi lo va a terminar porque él lleva la delantera. Entonces, ¿cómo dos países que tienen al frente de su mando actitudes similares, cómo puede eso terminar? Mira, se acaba de hacer un estudio que dice que nunca antes habíamos asistido a tanto grado de incertidumbre en los últimos 60 años. Donald Trump a ese estudio le agregó más incertidumbre y más crisis de confianza, porque fíjate que te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Donald Trump, su preocupación es cómo salgo mañana y domino el paradigma mediático completo. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, que dice que lo va... Exacto, todo. Entonces, es que es muy difícil por la estrategia que tienen los iraníes. No te digo que no van a destruir a Irán, pero no van a poder entrar. E Irán, señores, vamos a la verdad. Miren, Estados Unidos entró a Irak, destruyó a Irak y hoy es más inestable que cuando entraron en el 2003. Afganistán igual. Entró a Afganistán. Tuvieron que salir huyendo y hoy Afganistán es más inestable. Dijeron que había armas de destrucción masiva. Los iraníes tienen 47 años en el poder y dentro de una de sus decisiones fue nunca hacer arma de destrucción masiva, porque ellos creen en Dios. Nunca han tirado bombas de destrucción masiva. Pero en el país... Pero maltratan a sus ciudadanos, pues pero las mujeres no tienen derechos. Pero está bien, pero yo no le puedo. Hay ¿Tú eres una casada? Sumisión, sí. Yo puedo ir a tu casa y decirle a tu marido lo que él tiene que hacer. No, pero en esa cultura el marido sí puede hacer como le convenga o como quisiese. Bueno, pero entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Entonces ¿quién mira esa parte? Mi amor, tenemos que construir entonces un liderazgo referencial de tal manera que los iraníes vean que hay otra manera de actuar. Pero ¿cómo se construye eso si durante décadas eso ha sido ignorado por países que conforman una de las organizaciones que se supone son las que trazan una pauta para justamente la paz y la estabilidad social? Mira, mi amor, es que eso es hipocresía de los Estados Unidos. Eso me parece. Mira, Arabia Saudí es peor que Irán y Estados Unidos no mira para allá porque es un aliado. Sí. A Maduro lo sacaron por droga, pero Donald Trump sacó a un hombre que había sido condenado por la justicia norteamericana 35 años y lo mandó a Guatemala porque había elecciones para que ese expresidente mandara a votar por el que ganó de Trump. O sea, no hay... Sí, pero sobre la pregunta que le digo, ¿cómo? Porque usted dice, hay que buscar otros mecanismos, otras formas de hacerle entender a Irán, por ejemplo, que esa forma cultural del manejo no es la correcta, pero ha transcurrido... Es que décadas. Tú no tienes derecho a imponer tu visión. Uno de los graves problemas de Occidente es que quiere imponerle su visión a los demás países del mundo. Es que yo creo que no es su visión. Discúlpeme, don Candido, pero su civilización. Estamos hablando de que hay un maltrato evidente. Pero lo hay en Arabia Saudí. Sí, pero entonces vamos a todos los países, con que todos los países... pero Estados Unidos no tiene derecho. Lo dejamos así. No, que no tiene derecho a decidir. No, me parece... Bueno... Yo no tengo derecho a ir a tu casa. ¿Quién tiene que accionar? No, eso no es verdad. Los que tienen poder militar
y entonces accionan a donde le conviene. No, sí, así me no. parece bien a mí. Bueno, a ti, pero no es correcto. Don Cándido, ¿cree usted que se radicalizan los grupos cuando se trata de imponer una visión? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Las guerras son más ideológicas que económicas? Siempre el factor económico influye, pero estamos globalizados y al mismo tiempo más radicalizados. O sea, hay internet, hay viajes, sí, pero cada día más la gente se cohesiona en su cultura, se tranca en su cultura, no ve al otro, no ve los puntos de coincidencia. Mira, hay muchos factores. Por ejemplo, la ultraderecha, es decir, más radical que la derecha y que los de centro derecha, están copando el mundo. Y eso genera mayor fragmentación y mayor polarización en el mundo. Si tú vas a Estados Unidos, está totalmente fragmentada. Incluso la élite, estamos hablando de la élite de allá arriba. Y eso genera una ramificación en todos los países. En Europa tú ves que el más democrático y más liberal ahora mismo, ¿quién es? Pedro Sánchez, que dijo, no, eso no es legal ni es legítimo. Yo no estoy de acuerdo con el mundo de iraní, ni cómo gobiernan en iraní, ni esa teocracia que mata mujeres, pero nadie tiene derecho a hacer eso. Sí, le subió la popularidad. ¿Ves? Es eso. Entonces, O sea, un mal no Donald se enfrenta Trump, con otro mal. con esa invasión, Pero sí dejamos está todos logrando iguales. ver cómo él gana esa guerra rápido, a ver cómo impacta a lo interno, porque está perdido. Y si ganan los demócratas, es muy probable que a ese señor le hagan lo que ustedes saben que le van a hacer. Un impeachment. Bueno. Y lo van a sentar ahí. Porque un mundo no puede estar con tanta incertidumbre, con tanto escenario de desconfianza. Porque el ser humano, mira, el ser humano es resultado de 3 variables: miedo, incertidumbre y esperanza. Cuando el miedo y la incertidumbre, que es lo que está pasando, se unen, eclipsan la esperanza. Me gusta lo de la esperanza porque sí lo hay, pero también hay esperanza. Por ejemplo, usted decirle todo eso a los venezolanos ahora mismo, para ellos vivieron la incertidumbre cuando Maduro estaba en el poder. Ellos están viendo esperanza en medio de este caos. Sí, claro, eso es bueno. Entonces, asimismo, hay ciudadanos iraníes que a pesar del caos, también están viendo esperanza. Sí. Porque la moneda tiene 2 caras, ¿no? Claro, pero el problema en este caso es el contenido. No es si 50, 60, 70% están de acuerdo que bombardeen. Es que eso está malo. Aunque un solo te diga eso está malo, es verdad que está malo. Está mal hecho. Y entonces ahí hay intereses que la gente no lo está diciendo. ¿Quién le vende el petróleo a China? Actualmente. Irán. Y se lo va a comprar a Rusia si la situación sigue como va. Exacto. Todo eso se da. Gracias, don Cándido Mercedes. Ay, mi amor, me veo tan descacarado. No, bien puesto. Bien no, don no es símbolo de descacar, ¿eh? Además, don de origen noble. Mira, no. Don Cándido Mercedes. Pero aquí le dicen así a los viejitos. Yo aprendí en Villa Juana que don le decían al que tenía mucho dinero o estaba tan viejito. No, asúmase como el primero. Asúmase como el primero. Gracias, don Cándido Mercedes, sociólogo, docente. Un placer tenerla acá en la plaza. Se quedaron algunas preguntas, pero nada, una excusa para volver perfecta. Ok. Seguimos en la plaza.